All right, now, last week we started a subject. Ahora, we'll la have to go over, semana, la semana pasada empezamos un estudio and we're dealing with pagan festivities. y estábamos hablando de las festividades paganas. Please go to the title. Vamos al título, por favor. We call it, okay? ¿Y cómo estaba titulado? Delicias o lujos de la Santa Madre Iglesia. You can help with that. Because last time. The moment we start to talk about this, you see what happened here. We need this up. We need it up, please. Let's turn off the project or luxuries of the Holy Mother Church. part Entonces one. estamos viendo la continuación de Delicias o lujos de la Santa Madre Iglesia, parte 1. We have already covered a few things in the study, Y ya cubrimos unas pocas cosas en el estudio anterior, so we want to continue. así que vamos a continuar. But let's have a word of prayer before we go any further. Pero antes de avanzar vamos a tener una palabra de oración. Our Father in heaven, Nuestro Padre que estás en el cielo, as we approach the study, mientras nos acercamos al estudio, we are not about to study common information. no estamos intentando estudiar información común. We are here to study what Estamos aquí inspiration have to say to us. para estudiar lo que la inspiración quiere decirnos a nosotros. Holy inspiration. La inspiración santa. We ask for a special anointing Pedimos por una unción especial upon this study por sobre el estudio and upon us as we study. y también sobre nosotros mientras estudiamos. With the forgiveness, dear Jesus, of every sin that we Con have el- committed. Con el perdón de todo pecado, querido Jesús, estamos aquí, Thank you agradeciéndote for having brought us to the last Sabbath por habernos traído hasta el último sábado de este año, without any problem, without any major incidents in our lives. sin ninguna incidencia mayor en nuestras vidas. Thank you for preserving us health-wise. Gracias por habernos preservado en nuestra salud. And Lord, Y Señor, even if we have trials, incluso si hemos tenido pruebas, help us to confront them with holy boldness. ayúdanos a enfrentarlas con una valentía santa, Señor. Give us that holy boldness that will even cause the devil to be confused. Danos esa valentía santa que cause en el diablo confusión, Señor. That at every step, all his trials En el don't que seem cada to paso, affect us. cada prueba no tenga apariencia de afectarnos, We need the power of porque heaven. necesitamos el poder del cielo. And we know to obtain that power is to have Christ living in our hearts. Y saber que al obtener ese poder tenemos a Cristo viviendo en nuestros corazones. Come now and live in our hearts. Ven Permanent. ahora y vive permanentemente en nuestro corazón. Help us to be more like you, Jesus. Y ayúdanos a ser cada vez semejantes más a ti, Señor. Beautiful like you. Hermosos como eres tú, Kind like you. amables como tú, Uncompromising but gentle. sin comprometernos con el resto, pero gentiles. In Jesus' name. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Now, last week we discovered Ahora, la semana anterior nosotros descubrimos that God's final people que el pueblo final de Dios cannot practice deception. no puede practicar engaño. Amen? Amén. We cannot. No podemos. Go with me to the book of Revelation, the 14th chapter. Quiero que Now, vengan note- conmigo al libro de Apocalipsis, el capítulo 14. and notice how John, under inspiration, described the final movement. Y noten cómo Juan, bajo la inspiración, describe al movimiento final. We're told in the book of Peter that Christ Se nos fue had no dicho en el libro de deception in his mouth, Pedro que Cristo no tenía ninguna marca de engaño in su boca. en su boca. Revelation 14, beginning at verse 1, the Bible Así says, que Apocalipsis 14, versículo 1, la Biblia dice, And
And I looked, and lo, a lamb stood on Mount Zion, Y miré, y he aquí un cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. and with him, how many people? Y con él, ¿cuánta gente dice? Notice now, I want you to notice that these people have an experience. Quiero que noten algo, aquí hay una experiencia. The verse says, having El his versículo father's dice, name Teni- written in their foreheads. El versículo 1 dice que tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes. In order to be with Jesus, Para poder estar con Jesús, one needs the experience of Jesus. uno tiene que alcanzar esa What experiencia they de have written in Jesús. their foreheads? ¿Qué tenían escrito en sus frentes? What is the name? ¿Cuál es el nombre de su padre? Character. The Ca- Bible el says they carácter. have the character Entonces of la the Biblia está Father and the diciendo Lamb que tenían written el in their foreheads. carácter del Padre y del Cordero escrito en sus No frentes. question. What does the Pregunto, forehead symbolize? ¿qué simboliza la frente? The frontal lobe. El lóbulo frontal. This is where decisions and character develops. Aquí es donde se desarrolla y se toma las decisiones, se desarrolla el carácter y se toma decisiones Frontal lobe. en el lóbulo So frontal. these people Entonces have developed esta the gente character of the había Father. desarrollado el carácter de su Then it Padre. says, and I heard, verse 2, Y luego dice en el a versículo voice from 2, heaven, y oí una voz del as the cielo voice of many waters and the voice of Com- a great thunder. como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. And I heard harps, or harpers hopping with their harps. Y oí una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas. And they sang as it were a new song before the throne and before the beast and the elders. Y cantaban como un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes. And no man could learn the song but the who? Y ninguno podía aprender el cántico sino aquellos quienes, Which were redeemed from the earth. los cuales fueron redimidos de entre los de la Notice tierra. now, notice Pero noten lo que how dice the ahora, Bible describes it. cómo la Biblia los describe. Versículo 4. These Dice, are they estos which were not defiled. son los que no fueron With contaminados. who? ¿Con qué? With churches. Con iglesias, dice, con mujeres. For they are virgins. Porque son vírgenes. Watch this now. These are they which follow who? Dice, estos son los que siguen a quién. Ah, mercy. Ah, mercy. They follow who? ¿A quiénes siguen? Who is the lamb? ¿Quién es el cordero? Jesus. Watch this now. They follow the lamb whithersoever he goeth. These were redeemed from among men, being the first fruit unto God and to the lamb. Estos son los que siguen al cordero por donde quiera que él va. Estos fueron redimidos de entre los hombres por primicias para Dios y para el cordero. In their mouth, verse 5, Y en sus bocas, dice, was found mentiras. fue hallado engaño. Así dice. ¿Eso dice? ¿Qué dice? No fue hallado It engaño. says, in their mouth was found no guile, Dice, en sus bocas no fue hallado engaño, for they are without fault before the throne of God. porque ellos son sin mácula delante del trono de Watch Dios. now. Do you realize Miren that this ahora. is the same description given of Jesus? ¿Se dan cuenta ustedes que es la misma descripción dada a Jesús? Go with me to 1 Peter, Vengan conmigo al libro de Primera de chapter Pedro, 2, capítulo read at 2, verse 21. versículo 21 al 23. Primera de Pedro 2, 21 23. We're going to the book of Peter, and we're going to learn that the description Primera of de Pedro, 144,000 capítulo 2, versículo 21 al 23. is the same description given. Y ahí nos muestra que es la misma descripción que Go nos ahead fue and read dada. from it, brother. Primera de Pedro 2. 21 al 23. La palabra de Dios dice, porque para esto fuisteis llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándoos ejemplo, para que vosotros sigáis sus pisadas. All right. So notice in Revelation chapter 14, it says, Noten que that these are Apocalipsis they which 14 follow the decía Lamb, which que- follow the Lamb. Estos son los que siguen al Cordero. Notice the verse that he just read. Ahora, Read noten again. el versículo que acabé de leer, dice, The porque last para one he esto, just read. ya dice, Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que vosotros sigáis sus pisadas. Revelation revealed Y that there is a Apocalipsis final revela generation que la generación final will have his father's character van a tener el carácter de su by padre following him. a través de seguirle a él. Amen. Watch this now. Miren, It says now, dice verse también, 22, who did no sin, el cual no hizo pecado, neither was
guile found where? ni fue hallado engaño. ¿En dónde? Isn't that the same expression used in Revelation ¿No es 14? la misma expresión que está en Apocalipsis 14? Yes, verse 23 Sí, now. versículo 23 ahora. Who, when he was, notice Jesus now, who, when he was reviled not again. Noten ahora cómo es Jesús, dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. When he, watch this, when he suffered, he threatened not, Cuando padecía no amenazaba, but committed himself to him that judgeth righteously. sino que se encomendaba a aquel que juzga You justamente. notice how Jesus feared trial? ¿Notan cómo Jesús enfrenta sus pruebas? He committed himself. He didn't threaten. He didn't respond. Él no responde, tampoco amenaza. But watch this now. So the focus here, my focus in Entonces, sharing these verses, el enfoque aquí en compartir estos last week versículos, we discovered la semana anterior that descubrimos all these que- holidays que todas estas festividades, that people are now celebrating las cuales la Christians, gente está celebrando ahora en Navidad, as Christians, como cristianos, claiming that these things are in honor of Christ. dicen que todas estas cosas son en honor a Cristo. Last week we discovered Y la semana these anterior are descubrimos que deception. todas estas cosas son engaño. And those of us who are called to preach Y the message, aquellos que están predicando están predicando el mensaje, we cannot celebrate, no these podemos pagans, celebrar estas festividades set paganas, aside in honor of Christ. estas fiestas paganas separadas en honor a Cristo. Because we know it is not in honor of Christ. Porque ahora sabemos que no son en honor a Cristo. Are you following me? ¿Están conmigo? Now watch this now. Ahora Change miren. emphasis. Last week we discovered La semana so anterior clearly descubrimos that claramente, we're going to look at all these things. We talk about what? y aquí Navidad, estamos ¿qué viendo más? que habla de Navidad, Semana Santa, Día de San Valentín, Halloween y otros días celebrados tanto por cristianos como por no cristianos. So you get an idea of some of what we're going to be looking at. Allí tienen ya una idea de lo que vamos a ver. Now we left off from question 3. Ahora, nosotros nos quedamos la semana anterior en la pregunta 3. Let's look at the question. We asked the question, but we did not answer the Hicimos la pregunta y la dejamos latente, no la respondimos. Así que la pregunta 3 dice, question. Please. cuando el antiguo pueblo de Dios adoraba falsamente, ¿estaba Dios contento con ellos? So that was our question. Esa fue nuestra pregunta. When God's ancient people, which are a type of us, Cuando el pueblo antiguo de Dios, el cual era un ejemplo, un tipo de nosotros, when they worship falsely, cuando adoraban falsamente, was God pleased? ¿acaso Dios estaba agradado con eso? Let's go to the Bible. Vamos a la Biblia. What we have here? El libro de que Dice, el libro de los jueces revela que Dios se enojó con los hijos de Israel por adorar a Baal y a Astarot. worship who? ¿Adoraron a quién? Y- A Baal y a Astarot. You're going to see that these pagan festivities Y ustedes are van a ver in que estas honor of festividades Baal. paganas son en honor a Baal y a quién más. And when you celebrate them, Y cuando usted las celebra, you are worshiping está false gods, adorando like a ancient dioses Egypt. falsos, así como el pueblo antiguo de Dios lo hizo. Are you following? ¿Está conmigo? Have mercy. And no matter how you modernize them, they're still the same thing. Y no importa cuánto usted las modernice, siguen siendo la misma By the cosa. way, just like I De told hecho, you, así como yo les mencioné, play football, cuando una persona juega fútbol, you are worshiping Baal. está adorando Baal. Now you hear me? ¿Está The escuchándome? playing of football El juego del fútbol, by the Romans and the Grecians creado por los griegos y los Romanos. romanos, was an act of worship. That was worship to Fue- the sun god. fue un acto de adoración. Cada vez que pateaban el balón o jugaban fútbol era un acto de adoración By al the sol. way, I have a study De hecho, tengo un estudio on the Olympian gods, the sports that came que se as llama a result los of dioses the del gods of the Romans. los dioses del Olimpo, Are you following me? que se crea ahí todos los deportes. And I tell you, if you involve yourself in these Y yo things, les dije a ustedes que si se involucran en estas cosas, you can just go ahead and worship on Sunday entonces puede ir y adorar hasta en domingo, because it's the same thing. porque es la misma And we cosa. condemn those who Y are estamos worshiping on Sunday condenando a aquellos que adoran en domingo, when we are actually worshiping Cuando the same nosotros God under estamos- different means and mediums. cuando nosotros estamos adorando a esos mismos dioses, pero no en domingo, sino a través de diferentes Are medios. you following? Same thing, Me están friends. siguiendo en la misma By cosa. the way, De hecho, all the pagan nations todas las naciones paganas
worship the same God under adoran a los different names mismos and dioses different bajo ways. distintos nombres y de diferentes maneras. Stay with me, stay with me. Quédense conmigo. So let's turn now. Notice what the Bible says. Entonces, noten lo que We're la going to Biblia chapter dice. 2 of Judges, Vamos al libro de Jueces and notice God responds to his ancient people as they worship falsely. y quiero que noten cómo Dios responde a su pueblo cuando adoraron falsamente. So we're going to what book? ¿A qué libro vamos, hermanos? Chapter 2, verses 11 through 14. The Bible says, Jueces capítulo 2, versículos 11 al 14. and the children of Israel did evil in the sight of the Lord, and served Baalim. Dice, y el pueblo y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Continue then on, please. Y dejaron a Jehová el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. And they forsook the Lord, Y dejaron a Jehová and served who? y adoraron ¿a quién? A Baal y a Astarot. And the anger of the Lord was what? Y el furor de Jehová, ¿qué dice? Se encendió contra Israel, And he delivered them into the hands of who? el cual los entregó en manos de robadores que los saquearon, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y ya no pudieron estar de pie delante de sus enemigos. So here we just learned that Entonces God was aquí acabamos angry. de leer que Dios estaba enfurecido. Change from it. Next question. Question 4. Cuarta pregunta, dice, ¿qué ordenó Dios a su pueblo que hiciera con respecto a la falsa adoración? Change this. What? Dice, por medio del profeta Samuel, Dios le dijo a su pueblo profeso que quitara de en medio a los dioses extraños. What he told them to do? ¿Qué les dijo que hagan? Change. Notice this is the Bible now. Ahora, en la Biblia dice, y habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si os volvéis a Jehová de todo vuestro corazón, quitad de en medio de vosotros los dioses ajenos y a Astarot, la diosa fenicia del amor, y preparad vuestro corazón a Jehová y servidle solo a él, y él os librará de mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel abandonaron a los Baales y a Astarot y solo sirvieron a Yahvé. Amen. Amén. Ashtoreth was what type of God? Astarot dice que era la diosa fenicia del amor. Don't forget that. We're coming back. No se olvide de eso porque vamos a tenerla en cuenta. Change against this. It's taken from. No, go back. Eso fue tomado del libro de Primera de Samuel, capítulo 7, versículos 3 y 4. All right. So we just discovered here. ¿Sí? Estamos that descubriendo God aquí told them to the prophet to remove que Dios le the dijo al strange profeta gods from Samuel among que them. les dijera que remueva a los dioses extraños de entre ellos. Now, how? Watch this. Ahora, ¿cómo? How they had these strange gods? Through a medium. ¿Cómo tenían? Through, ¿Cómo tenían estos dioses extraños? ¿A través de qué medio? ¿Qué? Worship. De adoración. They worship these gods, Adoraban a estos dioses. and the God of heaven Y el told the Dios prophet, del cielo le dijo al profeta. tell them to, by the way, this is the God Ashtoreth. De hecho, en la figura ustedes pueden ver, esa es la diosa And you Astarot. notice the description here. Actually, naked, Y se dan This cuenta was la the god of- descripción como está ahí. sexual immorality. Desnuda, porque era una diosa de la inmoralidad sexual. And the worshippers have to be involved in sexual immorality in order for the worship to be accepted. Are you following me? Y la forma en la que representa Our worship. los adoradores de esta imagen tenían que hacer ese culto de actividad sexual para honrar a esa diosa. So the worship was not just a normal worship service. Entonces, la adoración no era un servicio de adoración normal. Are you following? For example, right now there are churches. Por ejemplo, ahora hay iglesias. By the way, I saw a church recently based out of Africa. De hecho, actualmente vi Una iglesia. una iglesia allá en África They have hundreds of thousands. que tiene cientos, miles. And Sunday, Y en domingo, the women sit on one side. las mujeres se sientan en un lado. Watch this. Miren, From here down, they're naked. del hombro a la cintura están desnudas. And the pastor sucked the breast of the woman to receive, quote unquote, the Holy Ghost. Y el pastor tenía que succionar cada pecho al decir que recibía el poder del Espíritu Santo. Whether these women are married or not,
sea que estén mujeres casadas o solteras. Do you see that in scripture? ¿Acaso ve eso usted en la Biblia? What you're seeing Lo que se está viendo, perverted men se está bringing viendo a back hombres perversos types of worship in honor of this God of sex. traer de nuevo a ese tipo de adoración, haciendo honor a esa diosa. Right now, there even have churches that everybody's are naked in Ahora the church. mismo hay iglesias en las cuales los miembros están desnudos You cannot dentro de la worship unless iglesia. you're naked. No se puede adorar a menos que esté desnudo. Now, just recently, I also saw Actualmente a church vi una iglesia where wives and husbands have to have sexual intercourse in the church. en donde esposos y esposas tenían que tener relaciones sexuales en In la the public, iglesia, in the eyes of everybody. al público, ante los ojos de And todos. the pastor is over them touching them and say, yes, you receive the Holy Ghost. The Holy Ghost. Y el pastor se acercaba y les decía a la pareja, sí, ustedes están recibiendo el Espíritu Santo. Homosexual. Have mercy. Christendom has become perverted, brethren. El círculo cristiano ahora está llegando a ser perverso, hermanos. And presently we have Y Seventh Adventist actualmente pastors estamos teniendo pastores adventistas del séptimo swapping día wives. que están intercambiando esposas. Do you know that? ¿Sabían eso By the ustedes? way, it De hecho, happened sucedió in the time of Ellen White. en el tiempo de nuestra hermana And Elena Ellen White. White says, Y as Ellen we White draw dijo close to the que close of mientras probation más nos acercamos al cierre de gracia in the Adventist church, en el mundo adventista, there will be swapping of wives again. va a haber cambio de esposas nuevamente. That's what the prophet said. It was Eso es happening lo in que their la time, profeta in dijo. our church. Sucedió en su tiempo y ahora está sucediendo en nuestras iglesias. I know of cases. Yo conozco de algunos casos. So don't think that this church is not being Entonces affected no by the crean garbage. que esta iglesia no va a ser afectada por esta basura. It is being affected. Está siendo afectada. Watch this, friend. Change. Miren, hermanos. Question 5. Pregunta 5. Después de que Dios le dijo a su pueblo que se alejara de la falsa adoración, ¿qué hizo el rey Salomón? Let's find out. Vamos a averiguarlo. Change. ¿Qué dice? La Biblia registra que el rey Salomón hizo exactamente lo contrario, abandonando al Dios de su padre para seguir a la diosa Astarot. So who worshipped the God of Ashtoreth? Entonces, ¿quién empezó a adorar a Astarot? Salomón. And he did it when he was old. Y lo hizo cuando ya fue anciano. Have mercy. Change. Watch this. Notice the text. From Noten First esto, Kings chapter esto es 11. sacado de la Biblia, Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 4 al 6. Watch it. Dice, y aconteció que cuando Salomón era viejo, ¿Qué dice la Biblia? dice, cuando Salomón era ¿qué? Have mercy. Have mercy. Sus mujeres inclinaron su corazón Su tras mujer. dioses ajenos. Su mujer. ¿Así dice? ¿Qué hizo? ¿Qué hicieron? Inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Wow. Porque Salomón siguió a Astarot, diosa de los sidonios, y a Milcom. Continue. Dice, Omoloc era el dios del fuego, deidad principal de los amonitas. Se le adoraba haciendo pasar a los niños por el fuego o quemándolos en él. Eso está escrito en Deuteronomio 18, versículos 10, o Segunda de Crónicas, capítulo 28, versículo 3. La abominación de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente tras Jehová como David su padre. Because David never worshiped a false Porque God. David nunca adoró a un falso Dios. Nor did he bring into Israel. Tampoco llevó a False Israel falsa adoración. David had an issue, but not that. David tenía diferentes problemas, pero no falsas adoraciones. And that's why the Bible could say Y es that por his eso que la heart Biblia was puede not decir perfect que like su that of his corazón no era perfecto como el de su padre. father. Watch it, no change. Miren, Question 6. sexta pregunta. ¿La celebración de la Semana Santa honra la resurrección de Cristo o a la Reina del Cielo? Let's find out. Vamos a averiguarlo. Change. La Biblia. La Biblia revela que Nimrod, nieto de Noé, se convirtió en un gran rebelde contra Dios después del diluvio. La Escritura lo llama poderoso cazador ante el Señor o en contra del Señor. Eso está en Génesis 10, versículos 6 al 10. Fue tanto una figura política como un sacerdote de un sistema de culto oculto. Después de la muerte de Nimrod, la religión mistérica babilónica en la que había sido tan admirado continuó. La reina Semiramis, esposa de Nimrod, perpetuó su memoria adorándolo como dios del sol, y su imagen fue representada en otras civilizaciones como dios del fuego, con nombres como Baal,
Bel, Moloc u otros. Continue, think. Watch it. Esta mujer. Esta mujer adúltera, Semiramis, Stop there, by the way. By the way. Semiramis was the mother of Nimrod, Ahora. and she married her son. Semiramis era la madre de Nimrod, la cual se casó con su She hijo. was filled with incest. Ella estaba llena de incesto. Watch it. ¿Sí? Entonces dice, dio a luz más tarde a Tamuz, a quien declaró ser Nimrod reencarnado como la semilla divina prometida o Mesías del Génesis. Have mercy. Qué tremendo. Uh-huh. Oh, you know what? Tammuz was represented as Está what? The diciendo que Messiah. Tamuz estaba representado al Mesías. Genesis what? Eso está escrito en Génesis 3, versículo No, 15. as what? As the promised Messiah of Genesis chapter 3. Ella estaba diciendo que era el Mesías prometido en Génesis capítulo But we 3. know that was false. Pero sabemos que eso es falso. Continue. Semiramis afirmó que Tamuz era el hijo divino de Dios, el salvador del mundo. Watch what happened now. Watch what happened. Miren lo que sucede ahora. Esto condujo a la adoración de Semiramis como la llamada Madre de Dios. You see where the idea came from? ¿Se dan cuenta de dónde viene If esta she's the idea? mother of, Si ella es la Madre de God. Dios, then she's going to be called what? entonces va a ser llamada como la Madre Reina de- del Cielo. Watch this now. Watch it. Watch it. Watch it. La Reina del Cielo. De ahí la adoración de madre e hijo. Nimrod era visto como un dios del sol. Semiramis se convirtió en la diosa lunar de la fertilidad. He was the moon goddess. Ella era la diosa de la Fertility, the god luna, of llamada la diosa de la sexual fertilidad perversion. o la diosa de la perversión sexual. And here we have, notice now, Y aquí tenemos varias imágenes. the same, watch this, all of these represent the same thing. You see this? Todas estas, ustedes ven la foto de abajo de la incluso de What las. is the sign of Hollywood? ¿Cuál es el sello de Hollywood, de las películas? Same thing here. La mujer con la That's why flama, you la find so misma much cosa que ven perversion en todo. in Hollywood. Eso quiere decir que hay perversión hasta en Hollywood. The Statue of Liberty as well. La estatua de la libertad también, Which was actually came over. Remember, even in France when they renounced God. lo cual muestra cuando en Francia renunciaron a The Dios. same thing. La- The French gave it Los to los the- franceses le dieron esa estatua a Remember, Estados Unidos. When France outlaw or passed a law Cuando- banning God from your country, Ajá, cuando Francia estableció esa ley quitando Dios. quitando dioses del país, Remember, we are told that all sorts of Acuérdense que- sexual immorality, Henry, took place. todo acto de inmoralidad sexual tomó lugar. Homosexuals and all type of corruption Homosexualismo y todo tipo de corrupción prevailed in the country. se mantuvo en Because ese it país wasn't watching. They were worshiping the God of love, porque estaban adorando a los dioses del amor, Semiramis, a Semiramis, or Isis, o a Isis, Ishtar, the o same a person, Ishtar, a or todas es la Venus. misma persona, o Venus, María le dice madre. and Maria, because the Maria of the Catholic Church is not Porque the la- Maria of the Bible. porque la María de la Iglesia Católica no es la María de la Biblia, That's Semiramis. es Semiramis. Watch this. If you notice something here, Si ustedes notan algo aquí en la foto, what pueden this ver, spirit having here? pueden ver el tercer cuadro, ¿qué es lo que está haciendo este bebé aquí? Have a baby. Tiene un bebé Watch, cerca this is del Mary. pecho. Image Y of en Mary. esa cuarta foto es María, Came from paganism. la cual viene del paganismo. Change from it, please. Let's now examine. Todo what we eso just said. We're vamos gonna a- confirm now Todo lo que examinamos, todo lo que dijimos, vamos a confirmarlo from de la Jeremiah Biblia. chapter 7. Vamos al libro de Jeremías, And notice capítulo how 7. ancient Israel Y quiero que worship noten cómo el antiguo Israel Semiramis. adoraba a Semiramis. So we're going to what book? Entonces, ¿a qué libro vamos, Jeremiah, hermanos? chapter 7, Jeremías 16 capítulo to 7, 18. versículo 16 al 18. Notice what the Bible has to say now. La Biblia nos dice algo. The Bible says, being at verse 16, La, therefore pray la Biblia not. dice en el versículo 16, He said, therefore pray not Ajá. thou for this people, tú pues no ores por este pueblo, neither lift up ni, cry, ni levantes por ellos clamor ni neither oración, make intercession to me, ni me ruegues, for I will not hear thee. porque no te oiré. Now, what could they do, Diola, that caused God to say to Jeremiah, don't even pray to me about these people? ¿Qué es lo que esta gente hizo para que cause en Dios el decir no voy a oír tus ruegos? For ellos. What sin could they commit to bring God ¿Qué- to the place to say, I will not even listen
to your prayer of intercession for these ¿Qué people? pecado cometió este pueblo para que Dios dijera, no voy a escuchar ni escucharé ninguna intercesión? Para ellos. No, watch Para it now. ellos. Verse 17 says, Versículo 17 dice, Seest thou not what they do in the cities of Judah? ¿no ves lo que estos hacen en las ciudades de And in Judá the streets of y en Jerusalem? las calles de Jerusalén? The children gather wood, Los hijos recogen la leña and the father kindled fire, y los padres encienden el fuego and the women knead their dough y las mujeres amasan la masa to make cakes to who? para hacer tortas. ¿A quién? The queen of what? ¿A la reina de qué dice? And to pour out your drink offerings, Y para hacer ofrendas. ¿A quiénes dice? that ye may A provoke dioses me to ajenos. what? Para provocarme a ira. Notice Noten ahora that in the worship of the queen of heaven, que en la adoración a la reina del cielo, what the woman made? ¿qué es lo que las mujeres están haciendo? Go to make cakes. Masa para hacer pasteles. That's why in, ¿cómo? O tortas. The Passover. Che, el pan de Pascua. Are you following me? This bread that they give, this Este- pan that they, is este in honor, pan- is an act of worship. This Eh, came from paganism. este It pan was de an offering Pascua- to the God, Que se está haciendo es para hacer la ofrenda de esta diosa Isis, the God of sexual la immorality. diosa de la inmoralidad sexual. Quédense conmigo. So Jeremiah, God told him, don't Entonces pray. en for Jeremías these people. Dios le está diciendo, no oren por esta gente, Because the whole Jerusalem and porque Judah todo Jerusalén y Judea were worshiping. están adorando a las mismas cosas. Watch this now, watch this. Let's go to chapter 44. Ahora now, vamos al 16 to capítulo 19. 44, Of the same versículos book of 16 Jeremiah. al 19, del mismo libro Jeremías. And I want you to notice that this was an issue that Jeremiah. Y quiero que noten que este era un tema que Jeremías tenía que enfrentar. So we're looking at the 44th chapter, verse 16 to 19. Estamos en Jeremías 44, del 16 al 19. Read for me, brother. Ya. En cuanto a la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, Notice what the people said now because Jeremiah came with a message saying, no, this is wrong, this is apostasy. Notice the response of the ahora, people. Jeremías fue con una palabra en decir, no, esto está mal, está equivocado, es apostasía. Y el pueblo le respondió de esta manera. Watch this now. Dice, As for the word that thou hast spoken unto us En- in the name of the Lord, En cuanto a la palabra que nos has hablado en nombre de we Jehová, will not hear, we will not hearken unto thee. no la oiremos de ti, But we will certainly do whatsoever thing goeth forth out of our own mouth. sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, To burn incense unto the queen of what? para ofrecer incienso a la reina de qué? Del And cielo, to pour out drink offering unto her, as De- we have done. derramándole libaciones como hemos hecho nosotros, We and our fathers, nosotros y nuestros padres, our kings and our princes, nuestros reyes y nuestros in the príncipes, city of Judah and in the streets of Jerusalem. en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Notice now. Y noten ahora lo que dice. Watch now, this is serious. For then had we plenty of what? Y fuimos saciados, dice, ¿de qué? And were well and saw no evil. Y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. But since we left off to burn incense to the Queen of Heaven, Mas desde que cesamos de ofrecer incienso a la reina del cielo and to pour out drink offerings unto her, y de derramarle libaciones, we have wanted all things, nos falta todo. and have been consumed by the sword and by the famine. Y a espada y a hambre hemos sido consumidos. And when we had burned incense to the Queen of Heaven, Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo and pour out drink offerings y le unto her, derramamos libaciones a did we ella, make, watch now, did we make her cakes to worship her? ¿acaso nosotras hicimos tortas para tributarle culto? And pour out drink offerings unto her without our men. Y le derramamos libaciones sin saberlo nuestros maridos? Notice now, let's go to a text here. Noten ahora, vamos a un texto en Ezequiel capítulo 8. I want you to see something here because so watch this. So this Easter Quiero que noten aquí que esta Ishtar or
Semana Santa, o Semana Santa, ajá, was in honor of the Queen of Heaven Fue as en well honor as the a la- Sun God, fue en honor a la reina del cielo, así como también al dios sol, Tammuz. Tamuz. Notice Ezekiel chapter 8, Noten verse ahora 14 now. Ezequiel capítulo 8, versículo 14. So we're looking at Ezekiel. And the Bible tells us something very interesting. Y la Biblia nos dice algo muy interesante aquí. Notice now chapter 8, verse 14 says, Estamos en 8:14 y la Biblia dice, the Bible says, then he brought me to the door. Luego of the me gate llevó of the a la Lord's entrada. house. Notice where it's happening. dice, y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová. So where is this thing happening? Ahora, ¿dónde está sucediendo estas cosas? In the house of God, in En the la church, casa de Dios, en la Watch this iglesia. now. Miren, which was towards the north, and behold, there sat women weeping for who? el cual está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando a Tamuz. ¿A quién? Change from me, sister. Watch this now. Cámbialo, por favor. Dice, obsérvense en las siguientes citas. Notice what we have here. Dice, tras su muerte, la de Nimrod, que fue muy llorada por el pueblo de Babilonia, su esposa Semiramis afirmó que ahora era el dios Sol. Más tarde, cuando dio a luz a un hijo, afirmó que su hijo Tamuz era Nimrod renacido. Afirmaba que su hijo había sido concebido de forma sobrenatural y que era la semilla prometida, el Salvador. By the way, Semiramis was a prostitute, De hecho, Semiramis era prostituta and she had sexual intercourse. That's why she rightly represents the god of sex. y tenía relaciones con cualquiera, por eso es que representaba a la diosa de la... And she told the people, since her De la husband was sexualidad. dead, her son, Y le dijo a su pueblo que desde que murió su esposo, that her pregnancy les dijo al pueblo que su embarazo, is not natural, it is divine. que no era su embarazo no era natural, su embarazo fue divino. And she's now the mother of Y the que ahora divine ella es la Messiah. madre del Mesías divino. Watch this here. Sin embargo, en la religión que se desarrolló, no solo se adoraba al hijo, también se adoraba a la madre. You see, in the Babylon, you see where En el worship sistema of babilónico, mother se dan and cuenta que son adoraban comes from? a la madre y al hijo, y se dan cuenta de dónde viene esta adoración a Babylon, madre, a ancient hijo, de la What? antigua Babilonia. Watch this. Down here. I already read that. Yes. Este sistema de idolatría se extendió desde Babilonia a las naciones. Remember after the tower, ¿Se acuerdan que después de la when torre, God came down and confused cuando the Dios language? bajó y les confundió el lenguaje? Question. Pregunto, Remember that before they built the tower, ¿se acuerdan que antes de la construcción de la torre, God's intention was that they scatter over the earth. la Remember that? intención era de esparcirles a toda la tierra, ¿verdad? ¿Se And acuerdan? Nimrod and those who follow him rebelled. Y Nimrod y todos aquellos que se rebelaron, Que siga él. que le siguieron a él, Rebel against God's plan. se rebelaron en contra del plan de Dios. But after God confounded their language, Pero después de que Dios confundió sus idiomas, his will was accomplished su voluntad fue hecha. to scatter the people. Se esparcieron. But all these Alrededor. Babylonians, these people, Pero- left from that place and formed different nations, and they took the same Babylonian worship style. Pero todos estos pueblos que se esparcieron llevaron consigo su adoración, su tipo de adoración al estilo babilónico. They took it everywhere. Y la tomaron a todas partes. Some to La llevaron a Ecuador. todas partes. Algunos a Ecuador, Have mercy, have mercy. Some to Africa, algunos a África, Europe. Are you following? otros a Europa. That's why you find among the Es por nations, eso que usted they worship encuentra us. Even among the entre Chinese. naciones, incluso en los chinos, usted encuentra la similitud a las mismas adoraciones. Watch it. Este sistema de idolatría se extendió desde Babilonia a las naciones, ya que fue desde este lugar que los hombres se dispersaron sobre la faz de la tierra. Eso está en Génesis capítulo 11, versículo 11. Al salir de Babilonia, llevaron consigo su adoración a la madre y al hijo, y a los diversos símbolos misteriosos. This is taken from Esto es tomado del libro, Ralph La re- Woodrow, Babylon Mystery, Religion. page fue 9. tomado del libro El misterio de la religión babilónica de Ralph Woodrow, página 9. Change, not to speak. Noten rápidamente, dice, según la leyenda, Tamuz fue asesinado por un jabalí, y tras su muerte fue al inframundo y resucitó en primavera, lo que se convirtió en una fiesta. ¿En qué? Prima. ¿Cuándo es que resucitó? Dice Spring. según la Watch leyenda. it now.
La Semana Santa tiene sus raíces en antiguas religiones paganas que veneraban al dios de la fertilidad o reina del cielo. It's the same goddess La misma that diosa ancient Israel worshipped, que el that God was antiguo not Israel pleased, adoraba, a la cual Dios no estaba agradado por that he eso, told Jeremiah, don't pray for que them. le dijo a Jeremías, no ores por ellos. Santa Semana, La Semana Santa, ajá, tiene sus, tiene sus raíces en esas so when we culturas. celebrate, Entonces, cuando celebramos, we are worshiping the same estamos goddess. adorando a la misma diosa. Could it be that when we follow those customs, communion, Dios dice, ni ora por ellos? ¿Será que cuando llegamos a hacer esas mismas cosas, Dios dice, no ores por ellos? Hay varias historias acerca de tampoco no saben cuál es la correcta. Porque hay otra que dice que, o sea, los de la sala lanzaron su cuerpo en distintos lugares. No, eso es verdad. Solo que yo no coloco ahí, porque mi punto no es este. Sí, Es pues, que es parte de este, que Dios manda a todo lado. su cuerpo. Pastor, una pregunta, me llamó la atención. Habla de la primavera, la Pascua no es en primavera. Sí. Exactamente, Sí. exactamente. This is where we're coming. ¿Se están dando cuenta dónde vamos? Sí, todo está conectado. Exactamente. Have mercy, Ujú, have mercy. ujú. And then we say, but it is in honor of Christ's resurrection. Y luego dicen que es en honor a la resurrección de Cristo. See, God didn't tell Ahora, us Dios no nos dijo that we must keep, ¿cómo dice este? que debemos guardar la Semana Semana Santa. Santa In honor of the resurrection. para darle honor a su He resurrección. gives us baptism Él nos dio bautismo as a symbol of the resurrection. como un símbolo de su resurrección. Amen. Amén. Quickly, my time is Y al over. dios Sol Tamuz en la época de la primavera. Como resultado, comenzó una falsa religión de adoración al sol y a la luna. Esta falsa religión trajo consigo la adición de sacerdotes. What it brings? ¿Qué es lo que trajo? Sase. Adición a sacerdotes. Have mercy. This is Catholicism. Esto es catolicismo. ¿Sí? Trajo adición a la astrología, a la adoración de demonios, a la adoración de las estrellas asociadas con los diversos dioses que aparecían en las constelaciones. Este sistema condujo a todo tipo de prácticas de culto satánicas y misteriosas. Watch this now. Watch this thing. Wow. Téngase Téngase en cuenta lo siguiente. Quickly. Ishtar. Ishtar era la gran By the madre. way, Semiramis, Ishtar, De hecho, Semiramis, Ashtoreth, Ishtar, the same goddess. todos Queen estos of heaven, nombres, the same person. el mismo nombre, la diosa del cielo. Different nation La reina called del different cielo, God, perdón. by different names. Same God. La misma Or diosa, Diana. diferentes nombres. Or Diana, same person. O la misma persona. Fatima then as well. Virgen de Fátima igual. Yeah. The Todas same- la same misma person. persona, la misma diosa. Ishtar. Ishtar era la gran madre, la diosa de la fertilidad y la reina del cielo. So notice what? She was the grand Noten lo que dice que era quién. la diosa de This Reina is del taken cielo. from Blinded by the Sun. Singapore. Esto es del libro tomado Cegados por el Sol, página 118. Siguiente. En Babilonia, Ishtar se identificaba con Venus. Al igual que Venus, Ishtar era la diosa del amor erótico, como el sexo fuerte, y de la fertilidad. Su principal lugar de culto era Uruk, que viene de la palabra Erek, donde se practicaba la prostitución en su nombre y era servida con ritos inmorales por bandas de hombres y mujeres. What do I take him from? Eso es The tomado de International Bible Encyclopedia, 1979, volume 1, pages 319 and 320. tomado de la enciclopedia de los estándares de la Enciclopedia Bíblica Internacional de 1979, el volumen 1, página 319 y 320. Change. Watch this. Miren, ella, hablando de esta diosa, Ishtar. Ishtar y sus colegas se especializaban en el sexo. What they specialize in? ¿En qué se especializaban? See, Easter is about sexual immorality. Entonces, Ishtar tiene que ver solo con inmoralidad sexual. Watch. Y sus santuarios eran templos de vicio y prostitución legalizados. Wow. Stop, by the way. Do you know that? ¿Sabían ustedes? Do you know that monasteries, ¿Sabían ustedes que los monasterios, convent, los conventos, are prostitution? How you say that in English, one? Temple. What do you call the place that they practice prostitution?
raffles. Todos estos monasterios, conventos, templos son llamados, son llamados prostíbulos. You know that? That's why they ¿Sabían find ustedes? Es por eso que allí se encuentra these nuns and they find todas estas pregnant monjas, and aborted babies. y debajo de estos templos se encuentran los hijos abortados de las monjas. By the way, De hecho, de estos conventos, the reason why Semiramis la razón invented por la que Semiramis inventó what is the system of nuns el sistema de monjas was they were to be prostitute to the priests. eran para que sean las prostitutas del sacerdote, Because the priests were prohibited to get married. porque el sacerdote era prohibido, los sacerdotes eran prohibidos de casarse, Because they were to give 100% of your time porque to the tenían que service dar, of the temple. porque tenían que Or the dar el system of 100% de su tiempo al sistema babilónico. So Semiramis said, you can't get married, but I will give you Entonces, women, Semiramis dijo, tú no puedes estar casado, pero voy a darte mujeres, which we will call nuns. a las cuales les vamos a llamar monjas. In the Babylonian language, En el the lenguaje Babylonian babilónico antiguo, nun signifies monja significa daughters of Nimrod or temple prostitutes. hijas de Nimrod o templos de prostitución. Catholicism Catolicismo is Babylon. It's the same Babylon system. es el mismo sistema babilónico. Perdón, Henry. ¿Cómo? No, justo eso quería. Exactly. Watch this now, quickly. Miren, dice, su culto degradado ofrecía profundidades sórdidas, es decir, bajas, viles, degradadas o depravadas, como la lujuria y el asesinato eran glamorizados en la religión cananea babilónica. This is taken from Wow, eso es tomado de la arqueología y la religión de Israel de John Baltimore y la prensa de Hopkins de 1942, páginas 68 y 94. change quickly. Go back, sister, where were we? Ya leímos eso. All right, I want to leave off here. Ahora, quiero dejar pendiente esta séptima pregunta. Watch this now. Miren, ¿qué dice la Enciclopedia Católica sobre la Semana Santa? Now let's hear from Rome herself. Ahora, vamos a leer de aquí de los mismos libros romanos. Remember, Rome brought over into Acuérdense que Christendom Roma trajo todo este domo cristiano, the pagan practice. trajo todas estas prácticas paganas. Watch this now. ¿Qué dice? Según la Enciclopedia Católica, la Semana Santa es una de las muchas costumbres paganas que celebra el regreso de la primavera. What did you celebrate? ¿Qué celebran? El regreso de la Which primavera, is in honor of the lo cual es en honor ¿a quién? Queen of Heaven. A la Reina del Cielo, As well as Tammuz. así como también a Tamuz. Notice what they said. Change. Noten lo que This is dice. Catholic Encyclopedia. Citamos lo siguiente, dice, muchas costumbres paganas que celebraban el regreso de la primavera gravitaban en torno a la Semana Santa. Have mercy. El huevo es el emblema de la vida germinal del ¿De qué? comienzo de la primavera. Wow. Watch this, continue. El huevito de Pascua. Ajá. Es el emblema de la vida germinal del comienzo de la primavera. El conejo es un símbolo pagano y siempre ha sido un emblema de fertilidad. ¿De qué? ¿De qué? Remember, this is the goddess of Acuérdense que Sexual era la immorality. diosa de la inmoralidad sexual. Eso es tomado de la Enciclopedia Católica, ¿no? All right, last question and read. Ahora, pregunta 8. Dice, ¿cuál es el significado del conejo de Semana Santa y de los huevos de colores que se utilizan para celebrar esta fiesta? El conejo de Semana Santa y los huevos de colores tiene su origen en el paganismo antiguo. En la antigüedad, los huevos se utilizaban en los ritos religiosos de los egipcios y los griegos y se colgaban con fines místicos en sus templos. What? Fines místico. In su templo. Blinded by the sun. Tomado de libros Cegados por el Sol, página 119. Según los escritos babilónicos, fue de un huevo de donde nació la diosa Astarte. What she came from? ¿De dónde vino Yeah. esta diosa? De un huevo. Diosa de la fertilidad y la reproducción adorada por los fenicios y cananeos, convirtiéndose así en uno de los símbolos más importantes de la Semana Santa. Wow.
Se dice que un huevo de tamaño maravilloso cayó del cielo al río Éufrates. Los peces lo hicieron rodar hasta la orilla. Superstition. No, Superstition. superstición. Have Ajá. mercy, have mercy. Donde las palomas se posaron sobre él. Lo incubaron y salió Venus, The ¿Qué same más? or Semiramis. o llamada la misma Semiramis, ¿no? Que más tarde fue llamada la diosa siria Astarte. De ahí que el huevo se convirtiera en uno de los símbolos de Astarte o Semana Santa, tomado del mismo libro de la página 120, Cegados por el Sol. Mhm. No. Los símbolos de los huevos, los conejos, todo están asociados a varios dioses del paganismo. Se dice que son animales que aparecen como brujas o espíritus familiares. Watch this. Pastor, una, Oh, sí, con respecto al conejo, hay una institución en la tierra que yo relacionaba, o sea, que tenía por símbolo las orejitas del conejo. Playboy. Para hacer comer. wow, wow, wow. That's very interesting. Very interesting. Es muy interesante, ajá. Now, notice what it, go back for me, sister, quickly. Down here says what? Miren lo que dice. ¿Cómo? Se dice que son animales que aparecen como ¿qué? Brujas o espíritus familiares. Now, should God's people have any connection to any Ahora. tradition that promotes witches and familiar spirits? Ahora, el pueblo de Dios debería tener conexión, o alguna conexión que tenga que ver con brujas o espíritus familiares Through certain festivities? a través de estas festividades. No. All right. We're going to leave off from question. We're going to just ask the question. Next week we'll continue. Vamos a dejar pronunciada la pregunta 9 y vamos a continuar la semana que viene. Dice, ¿qué es un espíritu familiar? That's very important. Es muy importante de We need to find out descubrir. that. Y vamos a And we're averiguar gonna lo see que from the es. Bible that Y vamos a God verlo incluso desde la condemns Biblia, en donde Dios condena anybody who tried to a involve cualquiera themselves que in trate de familiar spirits. involucrarse en estos actos de espíritus familiares. And here in this country, Y aquí en este país, you notice that ustedes this se han de haber country, dado cuenta que este país, when November comes around, cuando llega noviembre, the day after, el día que se celebra, ¿el día de qué? De los difuntos. Easter La Pascua o la Semana Santa is connected to spiritualism. está conectada con espiritismo. If you celebrate it, you're involved Si in usted yourself celebra in eso, witchcraft. está involucrado hasta en brujería, Because this is what it's all about. porque esto es de todo Have lo que esto se nothing trata. to do with Christ's resurrection. Y or with nada, Jesus, y nada tiene que ver con la resurrección de Cristo, as they're trying to make you think. This is así pagan. como ellos tratan de hacerle a usted creer. Todo esto es paganismo. And God's people cannot, Y el pueblo de Dios no puede practice these things. practicar o involucrarse en estas cosas. Que ahorita todos los jóvenes hablan de ese cantante, ponemos mal a unos ratones porque lleva una Wow. By the way, these singers and all these movie stars, many of the things that they're doing, and even many of the movies, is to promote ancient paganism. De hecho, todos estos cantantes, todas estas cosas de Hollywood, de las películas, lo que están tratando de promover es regresar al paganismo antiguo, False gods. That's what they're doing. regresar a falsos dioses. Es But todo lo que ellos están the haciendo. churches are doing the same thing. Y las iglesias están haciendo las mismas So cosas. the only difference is that they removed the name. La única Semiramis, diferencia Tammuz, es que quitaron el nombre en lugar de Nimrod. Semiramis, en lugar de Tamuz, en lugar de or Nimrod Mithra, o Mitra, as the Romans call the sun god. como los romanos le llaman al dios Sol. And all they do is put Y Jesus. todo lo que hicieron fue reemplazar estos nombres y poner Mary. María, Jesús, I didn't follow. And Pedro, José, have nothing to do with them. y no tiene nada que ver con ellos. And they said that Peter was the first pope. Y hasta ellos incluso dicen que Pedro fue considerado el primer papa. Yeah. Sí, pues yo no importa qué iglesia, no importa qué iglesia, it is still wrong.
No importa qué iglesia, sigue siendo But erróneo. it's sad. It's sad that happened. We have even programs. not Y just es the triste program. porque incluso hay programas que se crean para celebrar eso. But ancient Israel, Pero el antiguo Israel, as well as modern Israel, así como el Israel moderno, have the same problem. tuvieron el mismo We problema, love to follow the church, the other que churches. amaban seguir a otras iglesias. Remember, we read last week, and we read Acuérdense this que la statement semana first, anterior in the book of vimos hasta en Deuteronomy, una cita en el that libro we de should Deuteronomio not follow the en el que nations. no deberíamos seguir a las naciones. Remember, the nations were pagan Acuérdense, las worshipers. naciones eran adoradores paganos. Yo le quería preguntar algo que mi mamá me comentó, Ajá. que yo no supe contestar. Mi mamá me dijo que el Papa ha dicho que las monjas ya pueden casarse, ¿Cómo? que las monjas ya se pueden casar. Ajá. Él que él está decretando eso, que no será, pero mi mamá me dijo eso, que las monjas ya se van a casar. Entre monjas. Ve, ese es nuevo. Sí, ese paso es nuevo. Entonces yo le dije a mi mamá, ¿cómo se van a casar las monjas? Se van a casar por los mismos padres, porque ellas pasan encerradas. No tienen contacto con el mundo, no pueden conocer más. By the way, the nuns are seen as the wives of the Spirit of God. De hecho, las monjas son vistas como las esposas del Espíritu de Dios. That's why they say when the priests have sexual intercourse, Es por with eso que them, dice que cuando el sacerdote tiene relaciones sexuales con it ellas, is not a sin, no es pecado, because the Porque- priests are also representing the Holy porque Ghost el in a sacerdote physical sense. representa al Espíritu Santo en un So sentido the act- físico. the act Entonces el hecho, el is acto immaculate. sexual es inmaculado. you see, the Catholic Church is filled with sun worship. Se dan cuenta que la sex, Iglesia Católica está serpent, involucrada con servicios al sol, sexo y serpiente, everything y todo está pronunciado con la S, and spirit and y también spiritualism, con espiritismo, sorcery, Santería. hechicería, filled with all of these things. lleno de todas estas cosas. We're going to collect an offering. Brethren, this way we haven't even. Vamos a recoger la ofrenda, hermanos, porque este estudio realmente es mucho más profundo. Right, so we're going to go deeper. Así que vamos a vamos a recoger los diezmos y ofrendas. Just before we close out, my way. Antes de cerrar, Morning service. ahora, hermanos, la semana que viene, para el servicio de la mañana, It's going to just be question and answer. va a ser un servicio de preguntas y respuestas. Please, especially on the subject of righteousness. by Por faith. favor, especialmente bajo el tema justificación por la fe. Notice I've been dwelling on that subject a lot. ¿Sí? Se dan cuenta que hemos estado hablando de ese tema mucho. No matter what subject I'm presenting it, I always No include that. importa qué tema se presente, siempre se menciona justificación por la fe. In regards to that, please write down your question. En cuestión de ese During the tema, week. por favor, durante la semana, anote sus preguntas. Because many times, Porque when we have muchas that and we veces come cuando las together, tenemos aquí y venimos a reunirnos waiting for the juntos, question, nobody have any question. They can't remember the question. esperando por la pregunta, casi nadie puede acordarse, entonces no tenemos Because esa parte. sometimes when I present the subject, I'm Porque going really muchas fast. veces cuando presento un tema, y a veces voy muy rápido Yeah, for time's sake. por cuestión del However, tiempo. come in wonder. Sin However, embargo, and I can see sometimes on the faces of some of you, what is he talking about? y muchas veces yo veo el semblante de muchos de ustedes que se pone dudoso y dice, ¿de qué también estará hablando? So I want you to, whatever question you have in your mind, write them Entonces, down. cualquier pregunta que le surge ese momento, anótela. And even if it is not on the subject of righteousness, by E faith, but you incluso have a si no question, es bajo el tema de write it down. justificación por la fe, anótela. And come early next week. I'm going to Y try la to come siguiente early. semana venga temprano y voy a Ok. intentar también venir temprano. Don Luquito, venga un poco más temprano. Ay, bueno, es su culpa, tranquilo. Juan, La hermana Natalie me estaba preguntando algo si escuché bien. Quería saber por qué los niños desarrollan el lenguaje. Si han desarrollado el lenguaje, ¿por qué no pueden leer hasta más tarde? Es que aprendemos a hablar en el cerebro derecho. Aprendemos a leer en el cerebro izquierdo. and they don't have that No developed yet. desarrollan esa parte del cerebro hasta los 8 So, or 10. años.
8 más o menos para las chicas. hembras, Ajá. para las niñas y de 10 para los Sí. niños. Después. So it's not natural. It's not natural. De 0 a 3, lo que está desarrollando 80% del cerebro. Entonces, en estos Lapso de tiempo. años formativos, los niños están hablando están aprendiendo, perdón, a amar, hablar, And have relationship. tener relaciones con sus Sí, contacto. Sí, Con familia. Está bien. mano, Con familia. Ni puede usar la Biblia para enseñar a ellos para leer demasiado temprano. Sí. A través de la obra que hacen en los deberes de la casa, cocinando, los Cocinando. niños aprenden las fracciones, cómo Así es. cortar. Entonces, antes de ir a la escuela están ya Listo. preparados, listos para recibir. De hecho, en el sistema judicial. judaico, Ah. no fueron a la escuela Hasta los 12 años. Yeah, all right, brethren, we're going to close here. Vamos a Thank you. cerrar, hermanos, con una oración. Yeah, please. Oración. Let us kneel. Vamos a ponernos de rodillas para orar. ¿Ok? Querido Dios que estás en el cielo, Señor, gracias te damos por enseñarnos, por ser nuestro maestro en esta mañana. Querido Señor, te damos gracias por haber puesto esa sabiduría en nuestra mente, pero te pedimos, Señor, que podamos ponerla de manera práctica y no solo de teoría en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor. Gracias te damos por habernos traído también con bien al final de este año y te pedimos de manera especial, Señor, que podamos iniciar el año entregando nuestro todo yo a ti, para comenzar contigo en nuestras vidas. Que tú seas el eje principal de todos nuestros pensamientos, motivos, propósitos, y no hacer nada sin consultarte a ti primero, Señor. Que seas tú quien nos enseñe a tener paciencia, a tener esa valentía que viene del cielo para poder esperar en quietud, en calma y en confianza contigo, Señor. Te lo pedimos de manera especial también que tú bendigas estos diezmos y ofrendas que han sido entregados generosamente para el avance de tu obra, Señor. Te pedimos que bendigas a aquellos que pudieron dar y a los que no también los bendigas, Señor, para que puedan entregarte más que las cosas terrenales, Señor, sus corazones, para que tú seas quien nos moldee y nos hagas aceptos a ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amen.